¿Hemos orado antes de venir al culto para que hayamos podido recibir gracia? Amén. Amén. Hoy vamos a hablar del tercer fundamento de nuestra fe cristiana. Estamos poniendo bases y fundamentos, como decíamos hace un par de semanas o tres. Vamos a poner nuestro tercer fundamento. Hoy vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Es verdad que hemos hablado muchas veces sobre la obra del Espíritu Santo, se ha hablado mucho sobre el Espíritu Santo, se ha hablado mucho teológicamente del Espíritu Santo. Todos tenemos y todos sabemos la teoría del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos conocemos, sabemos, pero no siempre hemos sabido cuál es la obra real del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Necesitamos entender esta obra poderosa en la vida del creyente. Y no solamente necesitamos verlo y entenderlo, sino que tiene que ser puesto como un fundamento de nuestra fe. Amén. Por eso vamos a leer hoy en el texto de la palabra del Señor, 1 de Corintios 3:16. Hay veces que los textos que tomamos, hoy me hacía un poco de gracia, hemos comentado al principio del culto, el diácono que presidía, cuando ha leído el texto que correspondía al día de hoy, el de Juan, me ha venido a preguntar si me había equivocado o era ese el texto. Pastor, ¿es verdad que ese es el texto que tenemos para hoy? Digo, sí, bueno, es el texto que corresponde al calendario litúrgico durante el año, es decir, tenemos un calendario litúrgico donde tenemos las lecturas del calendario litúrgico durante todo el año, es la que Dios ha dado hoy. Bueno, entonces haré que lo leamos todos juntos para que no sea una cosa mía, ¿no? Sino que todos lo leamos. Porque parecía que era un texto un poco duro y complicado. Pero es la palabra de Dios. ¿Amén? Y es lo que la palabra de Dios tenía para hoy y la palabra de Dios que tiene para nosotros hoy también es 1 de Corintios 3:16. Tan bonita es una como la otra, tan importante es una palabra como la otra. Entonces, leamos, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Esto es, más de uno va a decir amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? ¿Alguien no lo sabía? No solamente tenemos que saberlo, sino que tenemos que experimentarlo. La teoría la sabemos, es un texto que mencionamos muchas veces, pero queremos la experiencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y que eso se convierta en un fundamento. Amén. Que sea un fundamento en nuestra vida. Por eso tenemos ejemplos, como por ejemplo en la vida de José. Tenemos en la palabra, en Génesis 41, vamos a poner el texto, porque en el boletín no viene. Génesis 41:38. Dios da una palabra a través del faraón. Y estas palabras son las palabras del faraón cuando miraba a José. Cuando faraón miraba a José y lo veía, ¿qué es lo que él dijo? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu Santo de Dios? ¿Habrá otro hombre como él que se vea tan nítidamente, tan claramente que el Espíritu de Dios está en ti? Ese debe de ser nuestro fundamento de fe, de tal manera que la gente pueda ver en nosotros el Espíritu de Dios. De tal manera tiene que ser un fundamento en nosotros, una experiencia en nosotros, como para que las personas vean en nosotros que el Espíritu de Dios está. Hubo también el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, donde cuando el Espíritu de Dios sopló, un valle de huesos secos en gran manera retomaron vida y se formó un gran ejército de parte de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra, aunque sean en huesos secos, Dios levanta ejército. Por eso también tenemos la palabra del profeta Isaías, capítulo 6, del 1 al 3. Aunque todo esté muerto, aunque solamente quede un tronco cortado, aunque todo parezca que está acabado, Dios dio una respuesta histórica a un hombre llamado Isaías y pudo dar esta palabra, aunque todo esté muerto, Dios levantará un remanente. Amén.
Aunque parezca que está todo muerto, si Dios levanta un remanente, habrá vida. Ese tiene que ser el fundamento. Hay veces que miramos y parece que no hay nada, que no funciona nada. Pero Dios está levantando los remanentes. Esta semana me enteré, no sé cuándo fue esta semana, no recuerdo qué día. Ay, pastor, tú sabes que hay personas que han asistido a la iglesia, que ya no vienen, que están diciendo que cómo es que van a la iglesia porque esta iglesia está en crisis. No, está en crisis. Digo, ay, qué bien, estamos en crisis. Es la bendición de bendiciones, puede ser. Hay quien dice, no, pero esa iglesia de la calle de la Paloma 16, pero si es una herejía. ¿Te enteras que dicen cosas de estas? La gente está hablando de nosotros. Ah, es una secta, están hablando de nosotros. Yo digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo está viendo un tronco cortado, muerto, nosotros estamos viendo unos remanentes. Amén. Cuando decían eso y yo miraba en este fin de semana y miraba en el salón de mi casa. Miraba, bueno, en el salón de mi casa, no sé si llamar salón de mi casa. En el campo de batalla del salón de mi casa. Cuando nos hemos llegado a juntar en ese salón, los que los conocéis en mi casa, creo que todos conocéis mi casa, 35 personas. Hay veces que hemos tenido 35 personas. Pero sobre todo 18 remanentes entre unas veces y otras han estado ahí. Cuando el mundo y la gente ve un tronco muerto, Dios dio una palabra a Isaías. De ese tronco muerto saldrá el remanente. La gente ve y dice, ¿y nosotros qué vemos? Que de este tronco Dios está preparando los remanentes. Cuando todo el mundo ve que todo está acabado, Dios dio una palabra a Daniel. No te preocupes, el Espíritu de Dios está en ti. Por eso Dios le da esta palabra. No importa, el Espíritu de Dios está en ti. Tú vas a ser gobernador también en este campo. Dios te va a levantar en esta región. No importa, aunque todo sea idolatría alrededor tuyo. Dios te va a dar la sabiduría para aceptar la época y orar sobre contra vientos y potestades, para que la obra de Dios se esté llevando. Daniel era un hombre que tenía esa plenitud del Espíritu Santo como una experiencia real y viva. No importa que todo se levante contra ti. No importa que seas llevado como cautivo a Babilonia. No importa, Dios está contigo. No importa, vas a cambiar todas las circunstancias. Mira la palabra que Dios nos dio en Hechos 1:8. No importa, recibiréis poder. Y si recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibirás el poder. Y si tú recibes esta grandeza y tienes esta experiencia, sí o sí, Dios está diciendo, te va a levantar como un verdadero testigo de Jesucristo. Hermano, para esto tampoco hace falta que te molestes ni que te esfuerces. Seréis, dice el Señor. ¿Quién va a hacer la obra? No la vas a hacer tú. Él te va a hacer testigo. Simplemente ten la experiencia del Espíritu Santo. Cuando Dios nos da la llenura del Espíritu Santo, obras grandiosas ocurren, como ocurrió en Hechos 19, cuando Dios está levantando en Éfeso una palabra a través de Pablo. Y vemos cómo la idolatría sucumbe, cómo la obra del diablo queda derrotada. Por causa de un hombre que recibe la guía y la plenitud del Espíritu Santo. Tiene la experiencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros se convierta esta palabra en una base y en un fundamento también para nuestra vida. La obra del Espíritu Santo debe de aparecer. La obra del Espíritu Santo tiene que aparecer como mínimo en 3 áreas de nuestra vida. Tiene que estar en 3 áreas. La obra del Espíritu Santo entra en la obra de la salvación, pero no solamente en la obra de la salvación, sino que tiene que entrar también, tiene que estar claro en darnos la guía y la dirección para nuestra vida cristiana. Y si nosotros recibimos esa guía y dirección del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, nosotros seremos más que victoriosos, como dice la palabra. Amén. Es la obra de parte de Dios. En primer lugar, en la salvación, después de haber recibido la salvación, significa, como hemos leído en el texto de 1 de Corintios, significa el Espíritu Santo mora en ti. No es cuestionable, no es un debate que a veces se ha tenido a lo largo del tiempo.
Es la palabra que dice está en ti. Pero ¿por qué a veces no es notoria esta experiencia? Porque no experimentamos realmente esta realidad. No somos conscientes y no es la base del fundamento de nuestra vida. Pero si yo entiendo bien, significa el Espíritu Santo está contigo. Y si el Espíritu Santo está contigo, significa jamás, nunca puedes fracasar. Fracasar tú significa que fracasa la obra del Espíritu Santo. Y no creo yo que la obra del Espíritu Santo fracase. El Espíritu Santo está en ti. El darte cuenta de este hecho, el que tú seas consciente de que el Espíritu Santo está en ti y que no puedes fracasar, eso precisamente es la obra del Espíritu Santo. Que tú entiendas esta realidad. Que tú entiendas esta verdad absoluta. Jamás, aun a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo hoy, podrás fracasar. Porque si el Espíritu Santo obra en ti, significa tú estar dentro del plan de Dios. Y el plan de Dios, sí o sí, se va a cumplir. No hay nadie ni nada que se pueda levantar en contra del plan de Dios. Simplemente permanece en ti. Permanece en ti. Yo soy un hijo de Dios, definitivamente. Y Dios nos salvó a alguien como yo y me hizo su hijo. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es la obra mía. Cuando decimos que somos hijos de Dios, significa, esta es la obra de la salvación que el Espíritu Santo está haciendo, que ha hecho en tu vida. Dale gracias a Dios, porque Él te ha cambiado como un hijo de Dios. Dale gracias a Dios, ten acción de gracias en tu corazón. Si vienes a dar culto en el día de hoy, ven con acción de gracias, porque eres un hijo de Dios. Porque Dios hoy te ha invitado a estar en este culto. Muchos hoy no han podido venir queriendo. Pastor, es que este domingo no puedo porque tengo un compromiso, porque vamos a estar fuera, porque... Pero hoy estás aquí. Es la obra de Dios en tu vida. Disfruta de esta obra de Dios. Y después recibe la guía del Espíritu Santo. Recibir la guía del Espíritu Santo es lo que llamamos la vida cristiana normal. Hay quien está toda la vida luchando, tratando de recibir la guía para tener una vida cristiana exitosa. Y no es necesario tener una vida exitosa, simplemente recibe la guía del Espíritu Santo, porque eso que tú llamas exitoso es la vida normal de un hijo de Dios. La vida normal de un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo en él, que el Espíritu Santo mora en él, que es la salvación, recibir la guía simplemente es la vida cristiana. Es que no se puede hacer la vida cristiana si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso algunas veces digo, pastor, o me dicen algunas veces, pastor, es que, ay, es tan difícil. Hoy en día es tan difícil ser cristiano. Es tan difícil hacer la vida cristiana a los remanentes. A ver, ay, pastor, es que es muy complicado. Los mayores, ay, es que es muy difícil la vida cristiana. Siempre les respondo lo mismo. Vamos a ver, la vida cristiana no es difícil, es imposible. No se puede. Es imposible. Si no es a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es difícil? Cuando la queremos hacer nosotros. ¿Cuándo es complicada? Cuando quiero vivirla a través de mis fuerzas, a través de mí mismo, a través de mi conocimiento, a través de mis actitudes. Cuando soy yo quien quiere hacer la vida cristiana, se vuelve imposible. Ay, pastor, qué complicado. No es complicado, es imposible. No lo intentes. Simplemente recibe la guía del Espíritu Santo. Simplemente estate recibiendo la guía porque es la única manera de que tú tengas una vida cristiana normal. Recibe la guía del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Simplemente recíbela. Y cuando tú recibes esa guía del Espíritu Santo, es cuando tú te puedes convertir en un testigo realmente de Jesucristo. Es cuando realmente te conviertes en testigo a través del Espíritu Santo. Cuando tú recibes la guía del Espíritu Santo, hermano, es cuando tú entonces empiezas a entender. Ah, yo tengo que hacer la evangelización del mundo. Entonces es cuando yo tengo que evangelizar. Y cuando yo entiendo que tengo que evangelizar a través de la obra del Espíritu Santo, ahí puedes levantar la mano y decir, tengo la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Es ahí entonces cuando estás entendiendo esta realidad. Cuando recibes la guía y esa guía te lleva
a compartir el mensaje de Jesucristo. Es ahí cuando dices, ahí estás teniendo la victoria. Ahí es cuando tienes la guía del Espíritu Santo. Ahí es cuando la obra del Dios Trino empieza a obrar en tu vida. Es cuando empiezas a percibir que el Espíritu Santo es Dios mismo también obrando. Es ahí cuando empiezas a entender que eres sellado por el Espíritu Santo, como dice la palabra en Corintios, que eres sellado con el sello del Espíritu de Dios. Puedes hacer la vida cristiana normal. ¿Cuál es la vida cristiana normal? La que Dios te ha enviado a hacer. ¿Cuál es la razón y el propósito por el cual vivimos? ¿Cuál es la razón y el propósito por el cual estamos viviendo hoy en día? Lo compartía con los obreros y les decía, ¿por qué estamos vivos hoy? Muchas veces el pensamiento del creyente es para que yo tenga una eternidad juntamente con Dios, con el Padre. Y es verdad. La salvación es que pasaremos la eternidad juntamente con Dios, aquellos que son llamados hijos de Dios, que han recibido la salvación. Pero si eso es verdad, ¿qué hacemos aquí nosotros todos los que estamos? ¿Por qué no nos hemos muerto? ¿Por qué no hemos pasado a la eternidad ya? Eso sería lo sencillo, lo fácil. Señor, acepto, me convierto en hijo de Dios, ¡pum!, me muero. Para estar en la eternidad, ya está. ¿Para qué si no estar aquí más tiempo? ¿Para qué estar siguiendo pagando una hipoteca de una casa? Ay, tengo que esforzarme, tengo que pagar, tengo que trabajar, tengo que eso, tengo que lo otro. Porque Dios quiere que estés aquí. ¿Por qué? Dios nos ha dado una gran comisión. Marcos 16:15, que nos dice, predicar a todas las personas, predicar este mensaje, este evangelio. Mateo 28, ¿qué nos está diciendo del 18 al 20? Y ya estas personas que han sido predicadas, hacerles discípulos como vosotros. Hay una obra, hay un propósito que solamente a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podremos hacer. Y si entendemos esta palabra, si entendemos esta dirección, significa, has entendido la llenura del Espíritu Santo, estás recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. No hay milagro más grande que este. Levantarse a un cojo no es un milagro importante. Al fin y al cabo, es una pierna que se la van a comer los gusanos. ¿O no? ¿Es importante? Bueno. Ay, estuve enfermo y el Señor me sanó. Está bien. Pero no es importante. Al fin y al cabo nos vamos a morir todos. De una u otra manera. Pero si tú levantas discípulos, si tú puedes predicar el mensaje del Evangelio y puedes que una persona conozca a Cristo y sacarle de la eternidad de vivir una vida apartado de Dios en el infierno para que pueda recibir la gracia, no hay milagro más grande que ese, porque es la obra del Espíritu Santo. No hay otra cosa más grande que esto. Por eso es necesario que nosotros entendamos correctamente la guía y la dirección. Por eso es que cuando yo entiendo la guía y la dirección, entonces todas las cosas, sin lugar a dudas, Dios me hará ser más que victorioso. ¿A causa de qué? A causa de la guía del Espíritu Santo. Cuando yo trato de hacer las cosas a mi manera, mi esposa lo sabe, soy totalmente un desastre porque todo me sale mal. ¿Verdad? No lo digas, es igual. Ya lo digo yo, ¿no? Es así. Cuando hacemos las cosas por nosotros mismos, jamás alcanzamos la victoria. Y cuando aparentemente alcanzamos una victoria aparente, transitoria, temporal, al final resulta que era peor. Resulta que era peor. Cuando nosotros recibimos la guía, también vamos a recibir el poder de parte de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es orar un poco solamente para recibir esta guía. Señor, danos esta gracia. Si hay personas que tienen problemas, si hay personas que se sienten que están afectadas o presionadas, porque el diablo es así, porque lanza sus esbirros, sus espíritus malignos, para que estén alrededor de nosotros, molestándonos, incordiándonos. Lo único que tienes que hacer es orar simplemente para ser lleno del Espíritu Santo y esperar a que la obra del Espíritu Santo haga efecto. Deja que el Espíritu Santo obra. Simplemente ora. Señor, dame la llenura del Espíritu Santo, que tu poder se manifieste, que tu obra esté haciéndose. Y Dios va a revelar una obra grandiosa, asombrosa, maravillosa alrededor nuestro. Simplemente tienes que hacerlo de manera sencilla, una manera fundamental. Señor, que haga ser lleno del Espíritu Santo, que reciba la guía del Espíritu Santo, simplemente. Y deja que obre el Espíritu Santo. Si la obra del Espíritu Santo no se convierte
en el fundamento de tu fe, lo primero que perdemos es la fuerza. Y empezamos a perder fuerza. Y queremos hacer cosas, pero me di cuenta que no tengo fuerza. Últimamente estoy escuchando esto muchas veces. Es que no tengo fuerza para ir al culto. Es que no tengo ganas de ir al culto. Es que no siento ir al culto. Y te das cuenta que dices, estás perdiendo la fuerza. Has perdido la fuerza. Y necesitamos la palabra para no perder esa fuerza. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para no perder la fuerza. Porque lo primero que perdemos es la fuerza. Y cuando perdemos la fuerza, la obra del diablo está ahí, sopla, nos tira. La obra del diablo es fácil, nos engaña muy sencillamente. Cuando perdemos la dirección y perdemos la palabra, el diablo nos engaña continuamente. Pero no tengo ganas. Precisamente por eso tienes que escuchar más la palabra. Es que no tengo fuerza. Precisamente por eso es cuando tienes que ir a un médico. Cuando nos encontramos mal es cuando más tienes que ir a un médico. Doctores, que me encuentro débil, doctores, que me canso mucho, doctores, que no me apetece hacer nada. Claro, necesitas vitaminas. Creyente, necesitas la obra del Espíritu Santo. Necesitas que esta obra sea el fundamento de tu vida. Si Cristo no se convierte en tu fundamento de fe, ¿qué significa? Que si Cristo no está como fundamento de mi vida, significa que todavía los problemas espirituales en mi vida no han sido solucionados. O si han sido solucionados, significa que todavía influyen en nosotros. Somos libres, pero su influencia está sobre nosotros. Y seguimos sufriendo por esos problemas que Cristo ya solucionó. Aun cuando somos salvos, seguimos sufriendo por ellos. ¿Por qué? Cristo no es el fundamento de nuestra vida, independientemente de si eres salvo o no eres salvo, o si tienes fe o no tienes fe. Si no lo tienes como fundamento, te vas a derrumbar sobre ti mismo, te vas a caer. Vas a perder la fuerza, no tienes la solución al problema y vas a caer. Necesitamos el fundamento de Cristo en nuestra vida. Si no creo en la soberanía de Dios, vas a fallar por ti mismo. Si no creo que lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando no es el plan de Dios, no es porque Dios es soberano, significa que me voy a caer por mí mismo. Porque estaremos entendiendo que soy yo quien está haciendo la obra. Me voy a sentir mal, me voy a frustrar. Va a venir un problema a mi vida. Si yo no entiendo la soberanía de Dios, voy a terminar un momento donde me voy a agobiar de tal manera que digo, lo dejo todo. Pero cuando entiendo la soberanía de Dios, digo, no, este es tu plan. Este es tu plan a través de mi vida. Señor, tú estás obrando porque tú eres Dios soberano. Tú estás permitiendo estas circunstancias porque tú tienes un plan perfecto. Porque a través de estas circunstancias mi fe se está fortaleciendo. Porque a través de estos problemas y de todas estas circunstancias me estás haciendo arrimarme, acercarme más a ti, a depender más de ti, a escuchar más la palabra, a orar más. Y cuando yo hago eso, mi fe se está fortaleciendo, mi fe está creciendo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuanto más palabra oigo, más puedo orar. Más me estoy dando cuenta de esta realidad. Mi fe está aumentando. ¿Qué va a ocurrir? Dios tiene un fruto preparado. Porque Dios tiene un plan y Dios tiene el fruto preparado dentro de su horario, pero no lo vemos. Hoy Juan nos daba una perspectiva visual de esta circunstancia y me ha gustado que hace tiempo que la vimos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios nos pone en la tierra como una semilla. Como tenemos la vida que Dios nos ha dado, la vida empieza a crecer. La vida fluye, está brotando. ¿Pero qué es lo que pasa? No lo vemos. No vemos nada. Es que no pasa nada. No pasa nada. Miramos y es como el que planta espárragos y planta hoy y llega al día siguiente y dices, no ha salido nada. Y va al otro día y dice, no ha salido nada. No pasa nada. Me han engañado, es mentira, no pasa nada. Y va al tercer día, no pasa nada. Pero la obra, imperceptiblemente,
está subiendo, está creciendo. Simplemente cree en la obra de Dios. Cree en la soberanía de Dios. Pero no veo nada. Dios está obrando en el interior. Porque es vida lo que Dios nos ha dado. No es teoría, no es teología. Y me encanta la teología, ya lo sabéis. Pero esto no tiene nada que ver, es otra cosa diferente. Es vida. Y llegará un momento en el horario de Dios que si somos capaces de esperar y confiar y no metemos el dedo, porque tú sabes que cuando los espárragos, y por eso he puesto el ejemplo, si tú el espárrago cuando está ahí, tú metes el dedo y tocas, lo has matado. Cuando tocas el dedito, voy a quitar un poquito de arena a ver si lo veo. Si haces eso, matas el fruto. Yo no sabía esto por mí mismo, me lo contaron las personas que saben de estas cosas. Me dijeron, es que si lo tocas, lo matas. Ah, entendí. Cuando yo obro, trato de acelerar el proceso, estoy frenándolo y estoy matándolo. Pero llega un momento en que la tierra rompe. Ese momento es lo que llamamos el horario de Dios. Es llegado el día, como en el día en Hechos 2, llegado el día de Pentecostés. Cuando llega el día, el fruto brota, sale de la tierra y vemos el fruto que Dios tenía. ¿Cuándo? Llegado el día de Pentecostés. Simplemente va a haber un momento que tú no lo estás viendo, pero la obra del Espíritu Santo está ahí, está obrando poderosamente en tu vida. No lo estás viendo, pero está obrando en tu vida. No lo ves, no pasa nada. Cree y lo verás. Cree, lo vas a ver. Es imperceptible, pero está obrando. Vemos a creyentes, no vemos lo que está ocurriendo. No les vemos, les vemos todos los domingos venir un domingo tras domingo y parece que no pasa nada. Ay, este miembro de iglesias no cambia nunca, siempre igual. Déjale, no pasa nada. Dios está obrando. Pero Él está viniendo, está escuchando la palabra. Significa está abonando su campo, está abonando el campo, está orando por la palabra. Significa está regando con el agua, que es la oración, está orando y está la palabra, orando, palabra. Déjale. Ay, es que ese miembro fuma, no importa. Dios está obrando. Ay, es que ese miembro dice o hace tal cosa que no me gusta, no está bien. No importa, Dios está obrando. No lo ves, pero Dios está obrando. Lo importante es la obra que Dios está haciendo. Conviértelo en el fundamento de tu fe personal, en tu vida. Que realmente se convierta en ese fundamento. La soberanía de Dios, Cristo, que es el método de Dios, la obra del Espíritu Santo, que sea vuestro fundamento. Os bendigo para que realmente esto se forme en vosotros como algo personal en vuestra vida, de tal manera que tengáis la fuerza necesaria para tener y ver el momento de ver el fruto que Dios tiene en su horario perfecto para cada uno de nosotros. No os dejéis engañar por la obra del diablo. No os dejéis engañar por las palabras de la gente. A veces hacen daño, a veces puede que te toquen el corazón, puede que te muevan un poquito, pero tú enseguida vuelve al fundamento de la soberanía de Dios. Si Dios permite esto es porque Dios tiene un plan, es su soberanía absoluta. Si Dios lo permite es porque Dios quiere hacer algo en mi vida. No pierdas la fuerza. No pierdas la fuerza. Por nada pierdas la fuerza. Si tú pierdes la fuerza, te pregunto, ¿cómo puedes hacer la obra a la cual Dios te ha encomendado? Si tú pierdes la fuerza, ¿cómo es posible? Por eso es tan importante. El fundamento de vuestra vida tiene que estar bien puesto para tener fuerza, para que la obra de Dios se esté haciendo en vosotros. No importa cuán pequeño sea el problema, la circunstancia del momento. No importa cuán pequeño sea. Hay personas que dicen esto es muy pequeño, es insignificante, esto ya lo hago yo mismo. No, déjalo, aunque creas que es pequeño, confíalo a Dios. Si es grande, no me cabe la menor duda, vais a confiárselo a Dios. Pero incluso las cosas más pequeñas. Las zorras pequeñas son las que se comen los frutos, ¿verdad? Los agricultores ponen cercas muy grandes para animales grandes, pero resulta que luego viene una pequeña zorra pequeñita, entra, se come todo el fruto. Hasta
hasta lo más pequeño, confíaselo también a Dios. Cree en la soberanía de Dios. Así dice la palabra que al que cree, ¿qué dice a continuación? Todo le es posible. ¿A quién? Al que cree en la soberanía de Dios. Al que cree que Dios es soberano. Al que cree que el método de Dios es Cristo. Al que cree que el Espíritu Santo obra en su vida. A esos que creen, que ponen ese fundamento, a ellos todo les es posible. Pastor, eso es imposible para ti que no tienes el fundamento bien puesto. Pero yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en el método de Dios que es Cristo. Yo creo en la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está obrando hoy. Por lo tanto, todo es posible. Lo creo. Por eso os bendigo, creer en la obra del Espíritu Santo. Creer en la obra del Espíritu Santo en vuestra vida. Que esta obra se convierta en vuestro fundamento. ¿Qué va a pasar entonces? Si esto es así, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a experimentar la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a experimentar esa obra? ¿Cómo se experimenta esa obra del Espíritu Santo? Es fácil. Es fácil. Simplemente tú tienes que experimentar esta obra del Espíritu Santo disfrutando profundamente realmente del Evangelio que Dios nos ha dado. Disfruta del Evangelio continuamente. Experiméntalo. Vive este Evangelio que Dios te ha dado, que es gracia de Dios, y verás cómo la increíble obra del Espíritu Santo está ahí obrando en vosotros. Toma el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo tomó el Evangelio que había recibido de Cristo mismo. Pablo tomó este Evangelio. ¿Y qué es lo que hizo? Se encontró con Cristo camino de Damasco. Y en ese encuentro, a partir de su vida, de ahí cambió su vida. Fue a Damasco, ahí se encontró con un discípulo que empezó a darle la dirección oportuna. Dios le dio ese encuentro con la persona apropiada. Llegó a una conclusión tremenda en la carta de Filipenses. Un hombre tan preparado y cualificado como un hombre como Pablo. Él pudo llegar a confesar, mira, todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis títulos, todas mis prerrogativas, es como basura por haber alcanzado algo tan grandioso como es el Evangelio de Jesucristo. Tan importante es lo que yo he obtenido, que mi fuerza no viene de mi conocimiento ni de mi estatus. Mi fuerza viene del poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:13 que está diciendo, todo lo puedo, ¿en quién? No en mí mismo, no porque sea inteligente, no porque yo haya sido un buen discípulo de un gran maestro, no porque tenga una nacionalidad importante. Todo lo puedo en Cristo, en aquel que me ha llamado. Todo lo puedo en Cristo. Pastor, no puedo. Eres o estás llamando mentiroso a Cristo. ¿Cómo que no puedes? Tú no puedes en ti mismo, pero si estás en Cristo, recibes el poder. Pablo lo entendió, se aferró a este Evangelio. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Fueron las palabras de Pablo cuando tuvo el encuentro con Cristo. Pudo entenderlo. Pablo experimentó la llanura del Espíritu Santo dentro del gran misterio del Evangelio. Pudo entender esa plenitud y dedicó su vida por causa de este Evangelio. Es fácil cuando tienes esa plenitud. En segundo lugar, experimentarás la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra. Vas a experimentarlo. Si tú entiendes la palabra, también vas a entender qué es el evangelismo. Porque están ligadas la una y la otra. Cuando el Evangelio es proclamado, cuando tú has escogido la palabra y tú proclamas este Evangelio, obras grandiosas ocurren. El procónsul que estaba atrapado por un hechicero fue reavivado. La fuerza de la oscuridad se derrumbó, como vemos en Hechos 13, a partir del versículo. Todo el texto lo podéis leer. ¿Hay algo más grande, más grandioso que eso? Cuando entendemos esta obra, el poder de la oscuridad se quiebra. Esta semana en el campamento los remanentes salían al campo, salíamos al campo. Lo primero, quebrantar el poder de la oscuridad. ¿Qué es campamento? Que sois luz. Alumbrar donde vayáis. Toma la palabra.
Y escuchábamos el mensaje. Y después de coger el mensaje, cogíamos esa palabra que Dios nos daba y ahora salimos al campo. Vamos a ver cómo la obra del Espíritu Santo tiene lugar en el campo. No porque seamos los mejores, no porque seamos los remanentes los más inteligentes, ni los más valientes. No, en absoluto. Es porque es la obra del Espíritu Santo. No hay cosa más grande que esa. Yo recuerdo, les compartí cuando hacíamos el fórum del campamento, el fórum final. Yo les compartí un fórum que yo compartí hace aquí, probablemente camino de 12 años. Aún me acuerdo, hace 12 años. Los mayores tenemos una memoria selectiva, ¿verdad? Y yo compartía mi primer viaje cuando estuve en Corea, mi primer viaje. Hace ya 12 años o 13 años, no sé, María José sabrá, tiene mejor memoria que yo. Y yo recuerdo que estando allí en Corea, yo tuve una experiencia. No una experiencia mística, nada de eso, una experiencia muy sencilla. Estuvimos en un discipulado, en una casa. Sencillo, en una casa, un discipulado. Y entonces estábamos ahí. Apenas yo entendía nada en aquel entonces de todo lo que estaba haciéndose, pero yo sí que vi una cosa, estaban escuchando el mensaje, escuchaban la palabra. Y después de estar escuchando la palabra, cada uno exponía su título de oración. Yo he cogido esta palabra que Dios me ha dado a través del mensaje del pastor. Con esa palabra salían al campo, salían a evangelizar al campo. A los 3/4 de hora, a la hora volvíamos. Y comíamos juntos, estábamos comiendo y compartiendo el fórum. Y lo que más me llamaba la atención, lo que más me impresionó es que la iglesia, las personas que habían salido al campo cuando venían, después de hacer fórum, después de estar comiendo juntos allí en la casa, me decían, estamos deseando volver el domingo al culto. Y yo me quedaba y digo, nunca había escuchado yo esta expresión. ¿Por qué? Aquí estamos acostumbrados, sabemos que venimos de domingo a domingo al culto, ¿verdad? Y para de contar. Estamos acostumbrados a eso. Pero estábamos en mitad de semana. A mitad de semana me estaban diciendo ese grupo, estamos deseando volver el domingo a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Nunca nadie en España me habían dicho eso. Nunca había encontrado un creyente que me dijera, pastor, estoy deseando que llegue el domingo para que me vuelvas a dar un mensaje. ¡Jamás! Algunos me han dicho, no sé si viene el domingo que viene porque predica muy largo. Pero de eso de que estoy deseando escuchar el mensaje, nunca. Me impactó, me llamó la atención. ¿Quiénes están deseando volver el domingo a escuchar el mensaje? Se acaban de escuchar uno. Pregunté, oye, ¿y eso por qué? Al pastor que estaba llevando ese grupo. Con el traductor, oye, ¿cómo es eso? Me quedé extrañado. Y él me dijo, es lógico, es normal. ¿Por qué? Porque cuando ellos han cogido la palabra, han salido al campo, la palabra se ha cumplido en el campo. Toman la palabra, oran por ella, salen al campo y ven cómo esa palabra se cumple. Los miembros están deseando volver a escuchar otra palabra para ver cómo se va a cumplir en su campo, en su vida, en su familia. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Qué palabra Dios me va a dar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de la palabra? Están deseando. Y yo dije en aquel entonces, es la primera vez que veo un texto de las Escrituras cumplirse tan literalmente como este día. ¿Cuándo? Cuando en Hechos 2:41 estábamos leyendo y todos se juntaban en ese aposento alto para compartir el mensaje, para compartir el pan, compartir la oración y salir al campo. Es lo que pasó en el aposento alto de Marcos. Leer Hechos 2:41. ¿Qué estaban? Compartiendo la palabra. Compartían el pan, comían juntos. Salían al campo a predicar el evangelio. Y yo dije, este es el verdadero aposento alto. Esta semana yo les dije a los remanentes, yo cuando vine de Corea en aquel entonces, mi esperanza y mi oración era poder ver un campamento, o mejor dicho, ver el aposento alto en mi iglesia. Esta semana he visto el campamento, he visto el aposento alto de la casa de Marcos en el salón de mi casa. Señor, tú has cumplido tu palabra. Juntos compartíamos hasta las camas, durmiendo juntos, allí todos en casa. 20 personas durmiendo por allí, compartiendo los alimentos, compartiendo la palabra, compartiendo la oración, saliendo al campo juntos, teniendo el foro. Ver cómo Dios obra. Es ver la palabra,
ver cómo Dios la cumple en el campo. Eso es evangelismo. La palabra que Dios me ha dado, ver cómo se cumple en el campo. Es la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué hicimos el campamento en Torrejón en vez de hacerlo en Parla? Hay algunos que pueden decir, ¡ay, ¿por qué lo hiciste de aquí? Porque es recibir la guía del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué no se hizo aquí? Os lo digo. Después del texto que ha leído Jonathan, puedo decirlo. ¿Por qué? ¿Os lo digo? Solo 3 adultos han apuntado al campamento que viven en Parla. 3. Eso es recibir la guía. ¿Cuántos habían en casa? 18. Es más fácil mover a 3. Hablé con Manu, hablé con Basi, hablé con Dana. ¿Os importa venir a casa? No, en absoluto. No hay problema. Es más fácil que 3 vengan a mi casa que no 18 mover a Parla. ¿Sí o no? Es recibir la guía. ¿Era mi plan? No. Dios sabe, los remanentes saben, la pastora, todos saben, no era mi plan. Pero dije, es el plan de Dios. Es la guía. ¿Cómo Dios nos da la dirección y la guía? Dios te la da si tú la buscas. Dios te la da porque quiere darla cuando estás entendiendo. Cuando tú recibes esa guía, no importa, aun en medio de la persecución, Dios te la da. En medio de la persecución, Pedro fue apedreado hasta el borde de la muerte. Incluso hasta el borde de la muerte, no importa. Pero cuando Pedro se levantó y recuperó las fuerzas, lo primero que hizo fue entrar al campo, porque él sabía que en el campo estaban los discípulos. No importa, aunque me hayan tratado de matar. Hermano, aunque te estén persiguiendo, aunque se levanten en tu contra, pase lo que pase, simplemente sigue la palabra, sigue la dirección del Evangelio y verás cómo Dios te da el encuentro con los discípulos, aunque te cueste casi la vida. Dios se la dio, no pasa nada. Leerlo en Hechos 14, del 14 al 28. Le tiraron medio muerto, pero cuando se levantó y recobró fuerza, volvió porque sabía que en esa ciudad, cuanto menos, había un discípulo. Dios te va a dar la guía, Dios te va a dar los discípulos. ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 16? Después de tener el encuentro con Lidia, que era el discípulo preparado, una muchacha poseída por demonios, fue sanada a través de la vida de Pablo. Pablo, por causa de sanar a esa niña endemoniada, en vez de darle las gracias, le meten en la cárcel. Pero en la cárcel surgieron los milagros. Terremotos abrieron las puertas, el encarcelero se iba a suicidar. Pablo le gritó, no te mates. Ha sido la obra del Espíritu Santo. Ese hombre entregó su vida a Cristo y toda su familia. Ocurrieron los grandes milagros, salieron los discípulos, se levantó la casa de misión, se levantó la obra en Macedonia. Es la obra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. No te limites solamente a evangelizar, experimenta la obra del Espíritu Santo. No te dediques solamente a tirar bibliazos, experimenta la guía del Espíritu Santo. Experimenta la obra del Espíritu Santo. Mira en Hechos 17, independientemente del hecho de que era perseguido, aunque le estuvieran persiguiendo, obras grandiosas surgieron entre los griegos. Dice que entre las mujeres prominentes, no pocas se entregaron a Cristo. Los dirigentes y discípulos preparados como Jasón fueron levantados por Dios. No te preocupes aunque haya muchas dificultades, problemas. En medio de las dificultades, Dios le dio el encuentro con los verdaderos evangelistas a Pablo a través de la obra del Espíritu Santo. Se encontró con Aquila y con su esposa Priscila en el capítulo 18. Dios le dio ese encuentro. Cada vez que se enfrentó a la muerte, y cada vez que pasaba por momentos de verdadera angustia cercanos a la muerte, él siempre escuchó una voz de parte de Dios. Pablo, no temas. ¿Te acordáis? Aun estando en medio de un naufragio, no tengas miedo. ¡Que me ahogo! Tranquilo que no te ahogas. ¡Que me muero! Tranquilo que no te mueres. ¿Cómo estás tan seguro? Porque tienes que ir a hablar a César. Porque ese es el llamado y el ministerio. Es la palabra que Dios te ha dado.
¿Os acordáis en el llamado de Pablo? Este siervo es escogido por mí para dar el mensaje a reyes. ¿No fue eso? A reyes. Dice más, pero a reyes. Tranquilo, tienes que ir a hablar con el rey, tienes que ir a hablar con el César. Por eso no tengas miedo, porque el plan de Dios se tiene que cumplir. No tengas miedo, porque el plan de Dios se tiene que cumplir. No tengáis temor, porque el plan de Dios se va a cumplir. Simplemente disfruta, experimenta la obra del Espíritu Santo a través de la oración. Simplemente ora de una forma natural. Ten tu tiempo programado, tu agenda preparada para tener la obra del Espíritu Santo a través de la oración. Recíbela, recibe gracia para tenerlo. Y verás que no es tan difícil, en absoluto es tan difícil. Simplemente deja hacer la obra del Espíritu Santo. Experiméntalo en tu vida. Vivir la experiencia del Espíritu Santo es la palabra que hoy Dios nos da a cada uno de nosotros como creyentes. Lo primero que tiene que aparecer es la fuerza. Que hoy, hermanos, os bendigo, que aparezca la fuerza en vuestra vida. A todos los creyentes, que a través del fundamento, de la experiencia real del Espíritu Santo, en vosotros aparezca la fuerza para poder luchar, para poder pelear y para vencer. Amén. Recordar, estamos en el equipo ganador. Nuestro entrenador es Cristo. Amén. El presidente, Dios mismo. Por lo tanto, creyentes, hermanos, tomar fuerza, recibir fuerza. No os dejéis engañar por el diablo. Simplemente experimentar la obra del Espíritu Santo. Obreros, incluso para nosotros como pastores y obreros necesitamos experimentar la obra del Espíritu Santo para poder hacer nuestra obra, nuestro ministerio. Así que como obreros, como pastores, experimentemos esta obra. No hagamos nada sin la obra del Espíritu Santo. Muchos pastores predican sobre el Espíritu Santo, pero luego utilizan el humanismo. Predican sobre los muros de Jericó que cayeron por la obra del Espíritu Santo, pero cuando termina el sermón se ponen a derribar el muro a martillazos. Deja que sea la obra del Espíritu Santo. Hermanos que tenéis negocio, trabajos, empleos, hacerlo todo como para Dios. Que en vuestro trabajo, en vuestros negocios, la fuerza de Dios se pueda realizar allí donde estáis. No importa el trabajo que sea. Es que no tengo negocio, simplemente un trabajo, no importa. Los que tenéis trabajo, ahí, como para Dios. Recibe la guía para hacer la obra conforme Dios quiere. Los que tenéis negocios o tenéis empresas o inicio de empresas, bosquejo de empresas, hacerlo como para Dios. Recibir esta fuerza a través de la obra, de experimentar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. En todo recibe la experiencia de la obra del Espíritu Santo. Estudiantes, lo mismo. Los que estáis estudiando, lo mismo. Recibir la plenitud del Espíritu Santo en vuestros estudios. Me encantó el campamento, 2 horas, a las 6 de la mañana. Los remanentes estudiando. De 6 a 8 estudiando. Inglés, matemáticas, cosas de esas, ¿eh? Recibid la guía, recibid la fuerza. No la hagáis por vuestras fuerzas, recibid la obra del Espíritu Santo. Si la obra del Espíritu Santo se convierte en vuestro fundamento de fe, seréis más que victoriosos. Nadie os podrá derrotar ni vencer. Por eso os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, para que tengáis la gran bendición que nunca olvidaréis en toda vuestra vida. Que recibáis la bendición que Dios tiene para cada uno de vosotros. Esa bendición que nada ni nadie os puede quitar. Nada ni nadie os puede hacer frenar. No permitís que el diablo os la quite. Disfrutarla a través de la obra del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.